Un giro, diría yo, radical en la política de Joe Biden relacionada con los migrantes, pero principalmente con una de las principales medidas de Donald Trump, que supo hacer en realidad de su propaganda de campaña en su momento, el famoso muro con México, que inclusive empezó a construir. Bueno, era muy criticado por eso en su momento Donald Trump, sobre todo por los demócratas. Y ahora resulta que en función a la alarmante cantidad de inmigrantes ilegales que están ingresando a los Estados Unidos por la frontera, principalmente la frontera allí en Texas, han decidido el gobierno de Joe Biden reforzar el muro para frenar los cruces ilegales. 32 kilómetros de muralla en Texas, y se van a usar fondos aprobados justamente durante la gestión de Donald Trump. Joe Biden, que había prometido en realidad no levantar muros, y ahora quiere detener el ingreso ilegal de los migrantes, pasando además para construirlo por alto 26 leyes federales como leyes de aire limpio, de agua potable, de especies en peligro. Un momento crucial en relación con los migrantes en el mundo entero. En realidad sí es una problemática, por supuesto, no solamente de los Estados Unidos, del territorio europeo también, pero digo, en los Estados Unidos puntualmente por la gran cantidad de migrantes que está ingresando a través de las fronteras y paralelamente porque se viene un año de elecciones. Bernardo Méndez Lugo, experto en migraciones, director de la Fundación Pro Migrante América Sin Muros, está muy amablemente ya en contacto con nosotros para hablar de esta situación, ¿no?, en la frontera de los Estados Unidos y de los riesgos también a los cuales se enfrentan quienes buscan en realidad un futuro mejor. Bernardo, muy buenos días. Agostina Sciori te saluda desde Argentina. Agostina, muy buenos días desde Ciudad de México. Son aquí las 6:20 de la mañana, pero Muy encantado temprano. de poder conversar con ustedes sobre esta medida inesperada del presidente Joe Biden, Agostina. A ver, algunas cifras que se han difundido en los últimos días, por ejemplo, están relacionadas con el ingreso de venezolanos a los Estados Unidos. Se estima que 50.000 venezolanos han ingresado de manera ilegal a los Estados Unidos. Bueno, esta es una de las cifras que ha potenciado la idea de Joe Biden de hacer más duras, más fuertes las fronteras en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy por hoy, además de esta cifra que han difundido? Muchas gracias, Agustina. Mira, ya en este momento hay cerca de 500.000 de personas originarias de Venezuela. Recordemos que también ha sido un éxodo de 7 millones de personas de Venezuela. Sí. Por otra parte, también ver que pues hay un flujo constante de personas de Centroamérica, también de Cuba y de Haití, que de diversas maneras intentan llegar. En el caso de Venezuela, Agustina, hay que tomar en cuenta que hace aproximadamente menos de un mes, el presidente Biden aprobó un estatus temporal para venezolanos, Sí. así que se está, digamos, trabajando en eso. El estatus, claro, es el estatus de protección temporal que se estimaba en ese momento que iba a proteger a 472.000 venezolanos que ya habían ingresado a los Estados Unidos. Esa es la salvedad que hacen, es decir, no es un beneficio para quienes ingresaran a partir del mes de agosto, sino que para quienes habían ingresado en el pasado, ¿no? Exactamente, Agostina, así que hay esa expectativa que muchas veces de manera equivocada o también auspiciada por traficantes de personas. Yo tengo testimonios directos. Ayer regresé de Texas, de Houston, Texas, y tengo testimonios de las organizaciones hermanas, tanto en Chicago. Estoy por ir a Chicago para la inauguración de un centro de bienvenida a migrantes y me han comentado que en realidad de los que van a solicitar asilo político va a ser muy rigurosa la selección. Muy probablemente no llegue a más del 20% de los que realmente califiquen. Así que yendo a lo del muro, Agostina, creo yo que también el proceso electoral que viene para el año próximo en Estados Unidos y lo que sucede en el ámbito del Congreso ha obligado al presidente Biden a cambiar, digamos, su actitud inicial
Recordemos también, Agostina, que en la campaña electoral prometió regularizar a 11 millones de personas, no ha logrado el consenso. De esos 11 millones son 5 millones de mexicanos que están irregulares. Nosotros no usamos el concepto de ilegal. Ninguna persona en el mundo es ilegal. Puede estar irregular, puede estar sin los documentos adecuados, pero la palabra ilegal criminaliza a una persona y obviamente que muchos países en el mundo criminalizan al migrante irregular. América Sin Muros pugna por una política de libre movilidad a nivel internacional y creo yo que las condiciones de muchos países, tanto en el ámbito de extrema pobreza, de violencia y de cambio climático, obliga a muchas personas a salir de sus países, querida Agostina. Claro. Hablando justamente de la situación de Venezuela, hubo novedades también en las últimas horas porque desde el gobierno de Estados Unidos confirmaron que vuelven los vuelos de deportación directa, ¿no?, de los venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, que la política de Joe Biden, y tomando como ejemplo Venezuela, ha dado varios giros contradictorios. Efectivamente, y recuerda que también nosotros en enero de este año, México firmó, el presidente López Obrador, que se ha manifestado pues muy decepcionado, ¿verdad?, de esta medida de la continuación del muro. Recordemos, Agostina, que los muros ya son digitales, ya son de control muy sofisticado, no se requiere tener físicamente un muro, así que hay grandes controles en la frontera a través de drones, a través de diferentes sensores que captan rápidamente una persona que atraviesa y que está intentando entrar. Así que el muro digital, el muro con todos los sensores y drones, de hecho está operando en toda la frontera, Agostina, y de parte de México, los mexicanos, pues también vivimos un momento en que se ha incrementado un cierto flujo migratorio de México y en ese contexto político recordemos también que los escenarios políticos, las encuestas señalan de que no sería imposible el regreso del expresidente Trump y que a partir de enero de 25 lo tengamos de nuevo. Para México, pues es una situación compleja y difícil. Y en este contexto, Agostina, es como el presidente Biden ha cambiado su opinión porque hay una correlación de fuerzas y una opinión pública que pues de alguna manera están muy preocupados por la llegada de miles y millones de personas a Estados Unidos. México firmó un acuerdo en enero para recibir 30,000 personas de origen venezolano, nicaragüense, haitiano y cubano cada mes. Esto significa cerca de 400,000 para cuando termine el año 2023, Agostina. Claro. Acuerdo que firmó con los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea que nos comprometimos a recibir a 30,000 personas de estas nacionalidades mencionadas. Claro. Y obviamente que para México pone presión mucho en las ciudades fronterizas. Estamos en contacto con organizaciones hermanas en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, en las ciudades de la frontera, y no hay recursos. Muchos de los albergues dependen de órdenes religiosas como los jesuitas, los escalabrinianos, diversas órdenes católicas, que en muchos son los que asumen la alimentación y el albergue, claro. no solo para los que regresan, sino también para los que intentan entrar a Estados Unidos. Así que para México, como país de tránsito, recordemos que hasta ahorita son más de 400,000 que han cruzado el tapón del Darién entre Panamá y Colombia. Así que la situación es compleja para nosotros en un momento en que ya el proceso electoral está en marcha en México y que también los recursos financieros no son suficientes para atenderlo. Por eso México ha llamado a una reunión de cancilleres, 10 cancilleres. Creo que desde América Sin Muros debería estar incluido en ese diálogo Estados Unidos y Canadá y otros países de la región. Bien. Para que podamos reactivar
algo que prometió el presidente López Obrador desde el principio de su mandato, que fue el programa de cooperación para Centroamérica. Este programa lo realizó la actual secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena, cuando era secretaria general de la Comisión Económica para América Latina. Ella y su equipo hicieron este programa, vino la pandemia, después Estados Unidos se involucró con gastos impresionantes de más de 100,000 millones de dólares para apoyar a Ucrania después de la invasión de Rusia. Así que pues la situación geopolítica internacional, Agustina, es muy complicada para México y estaré encantado de seguir informando de las condiciones que vamos a tener en los próximos meses, que seguirán siendo muy complejas, muy difíciles para los migrantes, y medios como ustedes, DirecTV de Argentina, es muy importante informar de los riesgos y que no tengan las expectativas, falsas expectativas que son manipuladas a veces por los grupos traficantes de personas. Así que, Agustina, estamos atentos a todo el desarrollo diariamente, hora por hora, para estar informando como América Sin Muros. Bernardo, muchas gracias por este contacto con nosotros, un placer. Igualmente y buen día, nos pueden seguir en las redes, Bien. en todas las redes, América Sin Muros. Muchas gracias, hasta luego.